¿Qué es el wokismo y por qué debemos de tener cuidado en Durango? Para comenzar, me gustaría definir qué es el wokismo en un concepto que todos podamos entender. Es una corriente ideológica que pretende reunir, que pretende congregar a diferentes sectores de la sociedad que en base a una narrativa de opresor oprimido los reúne para poder impulsar iniciativas de manera política, para ideologizar a nuestras juventudes, a nuestra niñez y regular ciertas cosas para que ellos puedan tener su libre expresión. ¿Cuál es el problema con esta cultura que intenta ideologizar a una sociedad que no solo busca su expresión, sino que busca ideologizar a una sociedad? El problema es que se meten a un tema privado de la sociedad. Básicamente es una ideología que no respeta la educación en la familia, que no respeta la educación pública y que por lo general suele ser muy intolerante a los puntos que son diferentes a ellos. ¿Cuáles son algunos de los grupos que engloba esta ideología llamada wokismo? Entre ellos se encuentran algunos grupos LGBT, no todos, porque algunos son conscientes de que esta ideología atenta contra la libertad de educación, la libertad de desarrollar una familia, la libertad incluso religiosa, de verdaderos derechos humanos que tenemos nosotros como personas y que van en contra de toda lógica. Entonces, son algunos grupos, por ejemplo, como los LGBT, las feministas abortistas, los grupos transgénero, los que impulsan la eutanasia, y entre otros grupos que desarrollan esta ideología de opresor oprimido. Es decir, utilizan causas o males de la sociedad estructurales que son reales para impulsar sus agendas, y cuando han tomado ese poder político nos meten ideologización. ¿Cuál es uno de esos ejemplos? El tema de la perspectiva de género. Esto es algo real, digamos que siempre ha habido o hay una desventaja en cuanto a la protección de la mujer a lo largo de la historia de la humanidad. Esto es algo que es innegable y que ha habido maltrato y que ha habido muchas mujeres que han sufrido de esta opresión. Eso es algo real, eso es algo válido. Pero estos grupos tomaron ese tipo de luchas sociales para introducirse en la política, y una vez que avanzaron nos empezaron a meter ideologizaciones que van en contra de todos los derechos humanos, que van en contra de cualquier dato científico e incluso del sentido común, como que el tema de la despenalización del aborto, de la posterior legalización del aborto, que nos han metido y vienen también con el tema de la ideología de género, el tema de regular todo el sistema educativo para que los niños puedan en el futuro aprender que si son niños no necesariamente tienen que vivir como niños, sino que pueden ser niñas y viceversa. Esto es un total atentado contra las libertades y los derechos que tienen principalmente los padres de familia de educar y de proteger a sus hijos. En segundo lugar, atentan mucho contra la libertad religiosa. Y aquí hay que ser muy claros, no atentan en sí contra todo un cúmulo de religiones, sino que atentan directamente contra el cristianismo. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que el cristianismo es la base para la sociedad y el brillo de Occidente y la construcción de Latinoamérica. Latinoamérica es básicamente un continente muy joven, que todavía está en desarrollo, que sus democracias están en desarrollo y que muchos de los países siguen siendo inestables. Sin embargo, estos grupos se van contra el cristianismo, que tiene valores muy buenos,
porque lo demonizan, curiosamente. Y el cristianismo tiene valores como la defensa de la vida, la construcción de la familia, el no robar, el libre mercado y la protección a la libertad privada. Y por el contrario, este tipo de ideologías del wokismo ataca todo eso. Entonces saben perfectamente que el cristianismo es el enemigo. Y eso me lleva a definir el tema del wokismo como un movimiento político que viene de raíces comunistas, marxistas y de las más extremistas además, porque efectivamente saben que los valores cristianos han sido la base de la construcción de nuestra sociedad y que ha sido la consecuencia, ha sido la causa de que hoy día seamos sociedades que medianamente pueden salir adelante. Sin embargo, el wokismo llama a todo esto opresión, porque no lo conocen, porque no lo viven o porque sencillamente no tienen la capacidad para entenderlo. Hay personas en Durango que ya defienden esta ideología woke y que si bien todavía no se organizan de tal manera, ya están y dan sus puntos de vista de manera pública en los medios públicos de televisión y radio y redes sociales aquí en Durango, que incluso se atreven a decir que los padres no tienen derecho a elegir la educación que los hijos menores de edad deben de tener. Por ejemplo, en alguna confusión, porque es una confusión de un menor de edad que se empieza a percibir como una mujer por cómo ha ido avanzando toda esta ideología, no solo en Durango, sino en el mundo, se puede llegar a confundir y los padres que intentan guiarlo, hay algunos personajes aquí en Durango que han afirmado que los padres no tienen derecho a un menor de edad a meterlo a terapia psicológicas, a meterlos a algunos centros de rehabilitación y voltean a ver de manera buena los tratamientos que se llevan a cabo en diferentes personas, ya no necesariamente en menores de edad, pero ven de buena manera los tratamientos hormonales que transforman el cuerpo de una persona fuera de su diseño biológico original y científico. Esto es un gran problema en un país en el que habitan 130 millones de personas, 123 millones son de creencias relacionadas con el cristianismo y que lleven a cabo este tipo de ideologías en el poder, en lo político, en lo legislativo, habla de que hemos dejado de hacer nuestra parte fuera de como cristiano, como ciudadano, porque fuera de una práctica religiosa o de una práctica de la fe, sabemos que existen valores fundamentales para la sana convivencia en sociedad, que sí, vienen del cristianismo, pero que son valores que si los rompes hay problemas, hay conflicto, hay sufrimiento, hay pánico, ¿no? Entonces, ellos han avanzado queriendo romper todos estos valores, queriendo traspasarlos, poniéndolos o calificándolos como estándares morales preestablecidos, nada menos. Son cosas que han construido sociedades y que son derechos humanos. En cambio, han construido otros derechos humanos que ni siquiera existen. Toman pequeños fragmentos de las declaraciones de derechos humanos sin hacerle caso a las propias declaraciones de derechos humanos, que son muy, muy, muy claras en el sentido de que ninguno de los derechos de las declaraciones puede ser usado para socavar alguno de los otros derechos que están en la declaración. Entonces, si no adaptas tú como persona o como movimiento político, quizás como país, te puedas abstener de adjuntar alguno de los derechos que se dicen en la declaración, como lo es o como lo han especificado en la Suprema Corte de Justicia, que el derecho a la vida no es un derecho absoluto. Esto es lo que dice la Suprema Corte en la sentencia sobre la despenalización del aborto. Pero si no vas a
adecuar todos tus derechos, todos los artículos de una declaración de derechos humanos, no puedes usar ninguno de esos derechos para socavar uno de los derechos dentro de la declaración, si no, no tiene que haber adherencia. Pero bueno, esos son temas que evidentemente ellos no escuchan, y ante una Suprema Corte que está ideologizada, un gobierno que está ideologizado, pues es difícil hablar, ¿no? Entonces, porque no entienden de razones ni tampoco están dispuestos a razonar. Entonces, esto es lo que engloba básicamente lo que es el wokismo. Son personas que creen que ha habido a lo largo de la historia una opresión sistemática a ciertos grupos, sin entender los factores que tiene de desarrollo un Estado, que tiene de desarrollo un país, que tiene de desarrollo una sociedad. Y que en su lugar ellos se vuelven opresores de una sociedad que convive libremente. ¿Cómo es esto? Pues bueno, con el tema de la ideologización, ahora en México ya se está impulsando que los maestros estén capacitados para poder atender y educar a personas sobre que no existen o que haya niños cisgénero, ¿no? O niños transgénero. Faltando a toda una, no diría tradición, sino a un conocimiento social, que es socialmente conocido, de que existen dos géneros, que es hombre y mujer. Esto, además de ser totalmente antidemocrático, porque si bien a nivel federal hubo una elección histórica y de participación y de elección histórica, no es el grueso total de toda la población de México. Sin embargo, el sistema educativo sí que impacta a toda la sociedad de México. Entonces, es algo que realmente nosotros como duranguenses tenemos que estar prevenidos a cómo se están viniendo todas estas corrientes. ¿Cómo nos afecta a nosotros los duranguenses todo esto de la ideología woke? Pues bueno, nos afecta principalmente en la educación de nuestros hijos, porque es hacia donde van. Quieren de algún modo cambiar cómo los jóvenes y los niños perciben el mundo, que es, y sabemos que hay una realidad objetiva, que hay una verdad, y que socialmente eso es lo que construye a nuestro estado y a nuestras sociedades y a nuestro país. En segundo lugar, este tipo de corrientes siempre va por el dinero, por el recurso público. Entonces, ¿cómo? Creando vicefiscalías para atender y tener una atención exclusiva y de impartición de justicia. Van por la legalización del aborto dentro de los servicios públicos de salud. Porque, ¿y cómo nos afecta eso? Pues bueno, que ese recurso que se da a estas ideologías no va a otras partes de los servicios públicos que sí usamos el resto o la mayoría de las personas en este estado y en este país. Entonces, si de por sí a veces los gobiernos no pueden sobrellevar las dificultades que trae en sí una administración pública con sus retos políticos y sus retos financieros, imagínate todavía tener que determinar o sacar del presupuesto público dinero para meterle a un tema de ideología. Entonces, no estamos enseñándole a nuestros hijos cómo desarrollar un mejor pensamiento crítico, cómo desarrollar un mejor pensamiento científico, cómo emprender, cómo manejar sus finanzas, pero sí les estamos enseñando que si algún día se autopercibe como una mujer siendo niño, eso está bien. Y eso es imposible. Y también no estamos poniéndole especial énfasis en lubricar los sistemas de impartición de justicia, y vamos, en lugar de invertir en eso, ellos piden que se le invierta a una vicefiscalía especial para que tengan trato especial, porque es un trato especial a sus temas, porque aparte no quieren hacer fila como todas las personas o como todos los ciudadanos tienen que hacer fila para la impartición de justicia en todos nuestros estados, porque
hay cosas que mejorar en el sistema, ¿no? Entonces, esto es por lo que van ellos, ¿no? Van por puestos políticos, van por recursos públicos y van por nuestras juventudes. Entonces, hay que tener mucha precaución. ¿Qué podemos hacer nosotros como personas, como ciudadanos? Lo principal es poner atención a nuestros hijos, a nuestras juventudes, ver qué están aprendiendo en la escuela, y en el momento en el que haya una ideologización en la escuela, que venga algún dato de algún maestro, ni siquiera confrontarlos, porque ellos ya están dentro del sistema. Nosotros hablar con nuestros hijos. Esta lucha o con este contrarrastre contra esta ideología woke está en el hogar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros enfrentar esta ideología woke? Es muy importante que entendamos que tenemos que poner mucho de nuestra parte en el hogar. ¿Cómo lo hacemos? A través de comunicación y de pasar tiempo con nuestros hijos, con nuestros hermanos, que estén en esa educación elemental, y en la adolescencia, que es en donde muchas de las veces los captura esta ideología. Porque aquí hay un dato muy curioso sobre esta ideología woke. Esta ideología woke busca a gente que esté huérfana emocionalmente. Busca a jóvenes que no tengan atención o que se sientan sin atención de sus padres, porque a veces sabemos que la vida es complicada, a veces sabemos que el ajetreo diario nos deja fulminados, porque a veces las tempestades de la vida nos tiene agobiados y estresados, y ellos lo saben. Ellos aprovechan esa mella que hay en las familias, esos tiempos muertos que no se aprovechan, y se meten en las mentes de nuestros hijos, de nuestros hermanos y de nuestros jóvenes. Es importante que tengamos conciencia de pasar tiempo con ellos, de escucharlos en el juego, de determinar un momento específico del día para poder platicar con ellos a través del juego, a través de ver una película, a través de ver muchas cosas. En segundo punto, cuidar mucho lo que ven en redes sociales. Es el principal medio por donde estas ideologías están tomando mucho poder, y hay que tener cuidado, ¿sí? No, si bien a lo mejor no ver exactamente qué están viendo nuestros hijos, sí, si son menores de edad, regularles el uso del celular, por ejemplo, o estar atentos escuchando qué es lo que ven. Es muy importante que veamos esto, y esto es contra lo que ellos atentan, contra el cuidado de la salud mental de nuestros hijos, de cómo ellos forman su criterio. Porque mientras ellos hacen toda esta maquinaria para ideologizarlos, atacan el sistema familiar que intenta educarlos. Entonces hay que tener cuidado y hay que entender muy bien cómo funcionan estos grupos para poder hacer nosotros nuestra parte. Y en tercer lugar, la tercera recomendación es que ustedes se suban al barco, que se comiencen a informar sobre cómo vienen estas ideologías, cómo trabajan, cuáles son los derechos fundamentales de la vida, los derechos humanos, y que pongamos de nuestra parte en letrarnos en los temas. Y en tercer lugar, y si está en tus posibilidades, que crees contenido sobre este tema. Es muy importante que nosotros seamos conscientes de que estamos en una batalla cultural, y que como padres, como hermanos, como miembros de una sociedad, contraatacar de alguna manera, en el sentido de crear contenido con buenos valores, explicando qué son estas ideologías y por qué son malas para nuestra sociedad. En sí, las ideologías, porque vuelvo a lo mismo, no hay que ir contra las personas que las promueven, porque en el peor o en el mejor de los casos, estas personas están confundidas, se les platicó o se les dio una narrativa errónea en un lugar donde no había una narrativa fija, sólida, que esas vienen de las familias. Entonces hay que ir en contra de estos conceptos como cultura. Y pues les dejo este video, espero que les haya gustado, y seguiré haciendo más videos al respecto sobre estas ideologías, sobre la batalla cultural que debemos de librar aquí en Durango, porque en Durango estamos muy a tiempo de poder frenar estas ideologías. Entonces nos vemos hasta la próxima y que Dios los bendiga.